Y ya estamos de regreso en lo que es Smart City Summit 2021 y comenzamos inmediatamente con el cuarto bloque del día de hoy, la innovación y la disrupción como motor del desarrollo económico local. Para dar inicio a este bloque de conferencias queremos saludar a María Sepúlveda Baladán. María es directora ejecutiva de la Corporación Santiago Innova, corporación privada sin fines de lucro que desde hace 24 años construye y conecta espacios de desarrollo profesional para emprendedores, micro, pequeños, medianos y startups. Nace el alero y como un programa de la Municipalidad de Santiago, convirtiéndose en el brazo articulador del emprendimiento y la innovación de la comuna y por extensión a todo el territorio nacional. Los dejamos con su conferencia que tiene por lema Ciudades Creativas, el desafío de la creatividad como motor del desarrollo económico local. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias también al equipo de Smart City Chile por esta invitación al Summit. Estamos muy felices de participar. Estamos llenos de cosas. Este último tiempo ha sido una verdadera maratón y también muy felices de poder compartir estos espacios de reflexión, estos espacios de comentar, de quizás poner puntos de vista en la mesa y esa es la intención de hoy día. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que preparé, a ver si se puede ver ahí. La reflexión que traigo hoy día es acerca de las ciudades creativas y el desafío de la creatividad como motor del desarrollo económico local y lo que ha significado para nosotros como corporación pensarnos la creatividad desde una perspectiva de desarrollo económico local, pensarnos la creatividad desde una perspectiva de aporte a la ciudad y pensarnos también las ciudades inteligentes y las ciudades creativas. Entonces, vamos a ir avanzando. Un poquito hoy día lo que vamos a comentar es quiénes somos, cuál es el contexto que nos lleva a esta reflexión, la experiencia de algún modo que hemos tenido y poder reflexionar con ustedes acerca de esto. Bueno, nosotros somos la Corporación Santiago Innova. Me ha tocado liderar esta corporación hace ya 2 años y medio. Ha sido un desafío muy grande, pero claro, es una corporación que lleva ya 24 años atendiendo emprendedores. El último año, este año 2021, atendimos más de 7.490 emprendedores en distintas áreas. Nosotros atendemos desde la micro, pequeña, mediana empresa y también startup, ¿no? Entonces nos vamos en todo ese circuito y con distintas temáticas. Tenemos más de 25 alianzas con una amplia red de contactos en todo el ecosistema emprendedor. Trabajamos, sí, en la región metropolitana, con foco en la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago, porque nacemos desde el municipio de Santiago y porque tenemos una relación o vinculación fuerte con ese territorio. Este año manejamos más de 13.000 millones de pesos en fondos públicos y privados invertidos en emprendedores y emprendedoras. Y en nuestra línea de incubadora, donde decía trabajamos con startups, hemos incubado más de 594 startups. Hacemos desde la preincubación, incubación de ideas, hasta la aceleración dirigida. La aceleración son con muy poquititos casos y son casos muy de éxito o derivamos a otros partners. Nuestro foco siempre ha sido la Smart City, las ciudades inteligentes, y hemos incorporado la creatividad, la economía creativa a este trabajo. Desde ahí también hemos ido pensando, o siempre hay un foco muy fuerte en la sustentabilidad y la movilidad. Nuestras startups tienen alrededor de 88% de sobrevivencia. Tenemos 2 casos que podemos mencionar acá, tenemos muchos en realidad, como Tica, Palpa, ahora último Redin, pero Corner Shop, el primer pivoteo estuvo en la Corporación Santiago Innova y fue muy bueno tenerlos ahí. También Políglota ha sido incubado y son trabajos que van de largo aliento, ¿no? Uno parte en estas etapas iniciales y luego se van convirtiendo y bueno, con mucho trabajo también de los equipos, ¿no? De ellos mismos. Así que muy orgulloso de todos esos casos y de todo el empeño que esas emprendedoras y emprendedores les han puesto y que podamos de alguna manera colaborar, poner un poquitito, un granito de arena en aquello. Así que bueno, como decía también la corporación, Santiago Innova,
ha trabajado en temas de creatividad y ha involucrado la creatividad en parte de sus operaciones desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, se gestó dentro de Santiago Innova y con el apoyo de Santiago Innova, Santiago Creativo, que después tuvo su personalidad propia, digamos. También en el mismo caso Trama, que fue la red de trabajadores de cultura, que sigue también vigente con un proyecto de la Unión Europea. Hemos trabajado con el Banco Interamericano del Desarrollo en proyectos que tienen que ver con el Revive Barrios, que es un proyecto que trabaja la asociatividad desde distintos focos, y a nosotros nos ha tocado trabajar desde la creatividad y el desarrollo económico local, y cómo producir y cómo impactar las distintas cadenas productivas dentro de un territorio, ¿no? Por ejemplo, acá podemos comentar el caso de Murales para Mata, que se junta un creativo, las juntas de vecinos, eh, la empresa privada, y hacen un museo a cielo abierto en las cortinas de las empresas que cierran en la noche en el barrio, este gran mural de una vecina de Mata, el apoyo que hemos dado a Cinearte Alameda, a Ictus, en la zona cero, a las galerías musicales. También el programa Cercotec Juntos, donde trabajamos asociatividad, entonces operamos ese tipo de programas que tienen ciertas directrices, y nosotros vamos poniendo también nuestra cosecha para que todo vaya produciéndose de alguna manera. Tenemos también un proyecto Corfo que nos ha ido impulsando a esta reflexión, ¿no? Que tiene que ver con, se llama Tecnología Easy, Tecnología Creativa en el Territorio, que es Incubadora Santiago Innova, que es tecnología creativa en el territorio, donde atendemos muchísimos emprendimientos en el territorio que tienen que ver con creatividad y que tienen que ver con inteligencia. Y ahí entonces donde nos surge a nosotros esta reflexión, ¿cierto? ¿No? De ciudades inteligentes y ciudades creativas, es decir, cómo mezclamos estos dos conceptos para ponerlos en un concepto solo, y que podemos ir pensándonos, ¿no? Cómo es que la inteligencia y la creatividad tienen una relación muy cercana, ¿no? Esta inteligencia que tiene que ver con el poder de adaptación, ¿cierto? Con facilitar ciertos tramos y entender el mundo que nos rodea, el mundo de distintas perspectivas, y la creatividad que tiene con generar nuevos espacios, con innovar, ¿cierto? Con hacer las cosas de una manera diferente, con luces diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo somos los seres humanos, seres que somos de alguna manera creativos, que somos seres inteligentes, pero que la creatividad es la base de todo, ¿no? O sea, el ser humano es un ser creador. Y desde ahí entonces, esto que no es nuevo y que es parte de una reflexión, voy a compartir, ¿cierto? Este video, que es un video que habla sobre, hace ya bastante tiempo, la UNESCO creó, ¿cierto? Esta red de ciudades creativas, em, y, y de alguna manera ha ido juntándose y promoviendo la creatividad, igual que están avanzados en ciertas ciudades, en ciertas partes, y que van encadenando como el desarrollo económico local también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o Texas, tres de las principales ciudades, Austin, Dallas, Houston, se ubican entre las primeras con más de 1 millón de habitantes en creatividad. Por ejemplo, en Austin, que me tocó ir hace un tiempo, em, no solo hay mucha gente joven, sino que también hay una escena musical dinámica, hay una diversidad cultural, una diversidad ética, y que no se encuentra mucho como todo junto en lugares de Estados Unidos y quizás del mundo. Y además ha ido creciendo el desarrollo de la tecnología, ¿no? En ese lugar. Entonces, muchos ha llevado a plantear que este lugar también puede convertirse en un polo tecnológico, tanto como Silicon Valley. Entonces, ahí vamos pensando en cómo se mezclan estos dos conceptos de la sustentabilidad, de las ciudades inteligentes y de las ciudades creativas. Y a partir de eso es que, claro, la economía ha ido evolucionando en el tiempo. La distinta riqueza que teníamos en una sociedad preindustrial eran los recursos naturales, y en el periodo industrial, obviamente, todo se basaba en este capital manufacturado,
Sin embargo, hoy día la sociedad actual tiene distintas fuentes de riqueza, que son el conocimiento, la imaginación y el capital humano, ¿no? Como desde ahí podemos ir pensando una sociedad que actualmente está en eso. Em, eh, entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Em, eh, Se ha pasado, digamos, de un escenario donde el capital intangible o sea, cobra una especial relevancia, importancia, ¿no? Como el motor económico. La innovación se alimenta de la creatividad de las personas, ¿no? Em, como así en el pasado, no sé, la riqueza provenía de los recursos naturales, de los recursos estáticos, fijos en un lugar. Hoy día, en la actualidad, la productividad surge de la población creativa que goza entre la libertad, la movilidad, ¿cierto? O que es obligada a moverse y a crear nuevas cosas, en el caso de los migrantes, ¿cierto? Em, eh, em, entonces, eh, pasa que las grandes empresas, los grandes conglomerados, muchas veces empiezan a dejar o de definir el rumbo de la economía. Y esta dirección, de alguna manera, está dejando ver que esto se centra más en las personas, que las personas se han ido convirtiendo en este recurso fundamental de la nueva era. Porque son la principal fuente de creatividad, y cuando hablo de creatividad no hablo solamente de los artistas y de la cultura, sino de todos los aspectos de la creatividad. Se estima que alrededor de un tercio de los trabajadores de las economías más avanzadas, ¿cierto?, trabajan en actividades creativas, y que muchos de ellos se relacionan entre científicos, ingenieros, artistas, músicos, diseñadores, investigadores, profesionales del conocimiento, entre otras, ¿cierto? Y que la economía creativa de alguna manera ha ido haciendo una contribución clave en las distintas desarrollos y programas y que ha ido estudiando también las distintas unidades, ¿cierto? Como la UNESCO o distintas organizaciones, las organizaciones mundiales de la propiedad intelectual o Centro de Comercio Internacional. Em, y han mostrado, ¿cierto?, que la economía creativa no solo es uno de los sectores que más rápido está creciendo, ¿cierto?, sino que también está sumamente transformativo en términos de generación de recursos, de creación de empleo y de aumento de los ingresos de las exportaciones. Así que eso es un dato que es importante ir mirando y ir como revisando y que claramente está ahí en la mesa, ¿no? Eh, También la creatividad de alguna manera va pudiendo promover ciertos espacios de, eh, de, de lugares que se van conformando de una manera más atractiva, que van atrayendo estilos de vida, ¿cierto? Que van generando apertura a minorías, que van mejorando algunas condiciones medioambientales, que van proveyendo una diversidad cultural, artística, que van encadenando, atrayendo otros mundos, otros mercados. Y estos que se han denominado de alguna manera los factores suaves de la localización o el clima social son más importantes que los factores tradicionalmente o tradicionales o del clima más como duro, digamos, ¿no? Eh, em, Richard Florida sostiene, por ejemplo, que una ciudad creativa debe tener por lo menos 5 dimensiones, que son oportunidades, liderazgos, servicios básicos, valores, estética y estilo de vida. Y contar con ese tipo de atractivos es esencial porque de ello de alguna manera depende, en última instancia, el posible éxito económico de la ciudad, para captar los contingentes creativos y las empresas de alta tecnología que puedan ir dando eh, o acercando de una manera esta dimensión de la competitividad económica. em, ¿Cómo es que yo puedo atraer y mantener, gracias a sus atractivos urbanos, a las personas
dentro de las ciudades, fomentando de alguna manera este capital creativo, social y económico, y cómo una cosa va encadenando a la otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta reflexión es la que nos ha ido llevando a involucrar cada vez más a los creativos de distintas verticales, incluso de la música, del arte, de la cultura, a nuestros procesos de incubación, a nuestros procesos de trabajo de networking, en donde se juntan personas que van trabajando desde el sistema funcional de riego, detectores, trabajo en comunicaciones, y que van mezclando de alguna manera este pool de iniciativas. Por ejemplo, y aquí quizás es importante compartir que dentro del aporte de la economía creativa al Producto Interno Bruto, desde, por ejemplo, si pensamos la región latinoamericana, tenemos que en Chile, bueno, estos son datos del 2017, pero el 2,2% del Producto Interno Bruto es aportado desde la economía creativa, y eso que algunos se consideran algunos aspectos de aquellos, algunas verticales. Por ejemplo, en México eso aumenta al 4,8%, en Reino Unido es el 6%, en América del Norte el 3,3%, en Europa el 3%, en Asia Pacífico el 3%, y ahí vemos cómo de alguna manera podemos también tener mucha data de cómo la economía creativa y la creatividad va aportando a los distintos sectores y el desarrollo económico. Entonces, creo que esta labor, digamos, de ir promoviendo la creatividad y de entender la creatividad como parte de una ciudad inteligente, es algo que de alguna manera se está logrando, se está haciendo, se está conversando, se está viendo, se está aunando ahí distintos criterios, ¿cierto? Y cómo ahí cuando demostramos ciertos intercambios culturales, económicos híbridos, dinámicos, que fomentan la innovación, creemos que invertir en cultura, en el desarrollo creativo como motor de desarrollo social, también contribuye de alguna manera al bienestar general de las comunidades y al desarrollo económico local. Em, y, y desde esa perspectiva, por ejemplo, cuando hablamos de esta red que forman la UNESCO, hablan de ciudades creativas en Chile. Hay dos ciudades creativas que son Valparaíso y Frutillar, que son ciudades de la música, que forman parte de estas casi, creo, 380 ciudades creativas que están ahí, y que son más de 72 países los que están ahí involucrados. Y que de alguna manera han puesto foco en esta creatividad, y entonces cómo de alguna manera podemos ir mezclando, ¿no?, la creatividad, ¿cierto?, la inteligencia, y hacer estas ciudades más humanas, más asequibles, más fáciles, con comunidades colaborativas que vayan de alguna manera encadenando la productividad, el desarrollo económico local, pero también el bienestar de las personas. Bien, entonces agradecer esta instancia para poder reflexionar. Me encantaría poder abrir el diálogo y conversar acerca de esto, porque es un tema que es muy apasionante, de cómo hemos ido convirtiendo, o cómo la creatividad puede jugar un rol más importante en el desarrollo de ciudades inteligentes. Muchas gracias. Vuelvo a agradecer a todos ustedes, los que han organizado este gran encuentro, y nos seguimos viendo porque esto continúa, así que un abrazo y esperamos seguir en contacto. Gracias. Agradecemos a María Sepúlveda por su participación y damos paso a la segunda conferencia de este bloque. Presentamos a Víctor Manuel Morán, director de innovación del NTT Disruption, que nos presentará Ciudades de San Francisco, California, Estados Unidos, el NTT Disruption, donde tiene la misión de potenciar cosas pequeñas pero inteligentes que conduzcan a grandes cambios para el bien. Hola,
¿Os imagináis el futuro de las ciudades? ¿Cómo los imagináis? Coches voladores, ciudades sin ruido y con muchos espacios verdes, inteligencia artificial por todos los sitios. Creo que estamos viviendo un momento histórico en el que la tecnología y la innovación hacen que muchos de estos sueños se puedan convertir en realidad. Permitidme compartir pantalla. Quería arrancar la charla con un vídeo que puede reflejar una realidad no muy lejana. Good morning, Adam. I'm glad you're awake. Well, I was sleeping until you woke me up. I like your sense of humour. Today's activities include housekeeping and a doctor's appointment. By the way, you have a message from Diana. Diana? You mean my ex-wife? Hello, Adam. Lisa just told me about your wake-up. I can't believe it's been, 10 years? I'll drop by around 11 if that's okay. 11? There is so much we have to catch up on. I can't wait to see you. Diana will be arriving in 3 minutes and 15 seconds. What's with the music? I thought I might set the mood. I also have a sense of humour. Entity, I'm gonna need your help. I'm always here to help. What am I gonna wear? My biometric sensing data tells me you are a bit nervous. Well, you are a bit right. Calm down. This is your best outfit for the occasion. Elegant, but not too formal. Put it on while I retrieve Diana's preferences information. What's that smell? Do you prefer the scent of pinewood forest or sweet lavender? Diana will be arriving in 2 minutes. Pinewood Forest is fine. I'm already sensing the smell. Her favorite brunch is avocado cream toast with fresh juice. I'm sending that down to the printer. Diana will be arriving in 1 minute. Well, it's been like 10 years and she gives me 2 minutes to get ready. Just like old times. Yeah. Yeah, just like old times. Entity, how do I look? You look great. You haven't aged at all. Oh, my position tracking of Diana tells me she's here. Thanks, Entity. Supongo que el vídeo también refleja algunas de vuestras predicciones de futuro. Antes que nada, quería agradecer a la organización de este evento y que me haya permitido compartir mis reflexiones. Permitidme presentarme. Mi nombre es Víctor Morán y me considero un apasionado de la tecnología y de la innovación en general. Actualmente soy director en Entity Disruption aquí en San Francisco. Voy a presentar brevemente la compañía en la que trabajo actualmente, que se llama Entity Disruption. Dentro del gran grupo Entity, es un holding con más de 300.000 personas en todo el mundo, en el que quizás las más conocidas son las compañías Entity Data o Entity Limited. Creamos una pequeña compañía para poder desarrollar contenidos disruptivos fuera de las operaciones tradicionales del grupo. El equipo que fundamos la compañía estábamos convencidos de la necesidad de generar realmente impacto positivo en la sociedad
y definimos como 3 condiciones fundamentales por las que consideramos un proyecto. La primera es que la nueva tecnología debe resolver un nuevo problema, un problema actual, de la misma o mejor manera que lo hacen las tecnologías actuales. La tecnología nueva también, condición 2, debe aportar a la innovación a la hora de resolver el problema con respecto a la anterior. Y la tercera, y quizás más importante, es que la nueva tecnología debe beneficiar a la sociedad. Es lo que denominamos, y está ya muy comúnmente conocido, el Disrupt for Good. La compañía la creamos en 2019 con sede en San Francisco. La misión es desarrollar activos que en un futuro inmediato generen negocio por más de $1 billón. Y lo resumimos en el siguiente vídeo. Limits. What a word. To you, there's no till where, no till here. Impossible. Unthinkable. Crazy thing. All those words you deal with every day. They don't annoy you. They inspire you. They don't shut you in. They set you free. Listen, you need limits to be who you are. To disrupt. To create. To invent. You, the old rules breaker. You, the new rules ruler. You don't live in the real world, some may say. They just ignore this world of theirs is changing. And thanks to people like you, like us, like her, change is happening for good. We, the people who see things differently, those who say no to no. You are just a few, some may say. Yes, we are. But those few will create today what really matters for tomorrow. Hoy quería hablaros sobre la disrupción que estamos viendo en concreto en la transformación del espacio de trabajo y también al final de la charla mi visión sobre una disrupción muy cercana y está relacionada con los vehículos autónomos. Quería empezar en la charla felicitándonos por poder disfrutar un momento histórico que es único desde el punto de vista de la tecnología y de la innovación en general. Es un momento soñado por los amantes de la innovación, en el que me incluyo, pues, obviamente, para poder transformar de verdad y para bien la sociedad. En la actualidad confluyen una multitud de tecnologías en paralelo, en las que cada una de ellas, por sí sola, pueden cambiar la sociedad de manera muy disruptiva. Desde el 5G, la madurez de la inteligencia artificial, el Internet of Everything, Quantum Computing, XR, su extensión al metaverso, el desarrollo de los coches eléctricos y autónomos, la evolución de las Smart Cities, hacen que estemos viviendo un momento realmente único. Esta situación genera nuevos retos. Nuevo reto en el que debemos estar preparados desde el punto de vista gubernamental, público y privado, para aprovechar las oportunidades que se están y se van a generar. En la historia pasada era más fácil identificar un vector de innovación y evolucionar junto a él, por ejemplo, los teléfonos móviles. Pero ahora hay que apostar por diferentes vectores y sus posibles combinaciones. Genera ciertos miedos apostar por una tecnología o innovación concreta y que finalmente no madure como se espera. A casi todos nos ocurre. Pero parece todavía un escenario mucho peor no apostar por ninguna de ellas y dejar el tren de la oportunidad pase y no nos montemos. Hoy quería hablar concretamente sobre la innovación en la transformación del espacio de trabajo o Workplace Transformation. Por cierto, la imagen que estamos viendo es de nuestra oficina aquí en San Francisco. El auge de plataformas de videoconferencia tipo Teams o Zoom, o anteriormente incluso Webex, democratizó el poder incorporar a personas remotas a reuniones. Solo se necesitaba una conexión a Internet y un dispositivo inteligente como un móvil o un laptop. Este desarrollo se está avanzando a una velocidad importante. Pero luego llegó un momento disruptivo y también único en la historia reciente, el COVID. Todos conocemos, hemos sufrido el COVID en su impacto sanitario. Los países de todo el mundo establecieron restricciones más o menos altas, inicialmente incluso con permanencias obligatorias en los hogares, sin poder salir, salvo por causas mayores, como el supermercado, etc. Se cerraron restaurantes, espacios de ocio, colegios, oficinas, aeropuertos. El impacto fue brutal. Tuvo una transformación increíble en la configuración de las ciudades. Las calles estaban desiertas, con su impacto negativo, pero también positivo. Había ciertos beneficios, ¿no? Como la reducción drástica del tráfico rodado y su polución, entre otros. Poco a poco ya estamos caminando hacia una dirección que se denomina nueva normalidad. El COVID tuvo un impacto muy grande en las compañías y en los espacios de trabajo en general. Se eliminaron radicalmente las reuniones presenciales
y los viajes obviamente asociados. Todo el mundo se conectaba a reuniones vía Zoom o Teams o análogos. Las compañías abrazaron este cambio, evidentemente le ofrecían una gran eficiencia, ¿no? Se redujeron los tiempos para desplazarse a la oficina, se podía conciliar mejor en casa, ver más a la familia. Incluso había casos en los que los trabajadores cambiaron su ciudad de residencia para disfrutar de la playa o montaña porque ya no era necesario estar cerca del lugar de trabajo. Parecía un escenario soñado e ideal. Inicialmente todo era perfecto, pero de repente empezaron a surgir los primeros retos. Como humanos tenemos una necesidad primaria que está relacionada con la socialización o las relaciones sociales. Necesitamos interactuar presencialmente con otros humanos para compartir alegrías, nuestros hobbies, nuestras ideas, miedos, etc. El espacio de trabajo no deja de ser un lugar donde dedicamos muchísimas horas. Hay un estudio que dice que es, no sé si la tercera parte de la vida, incluso yo diría que incluso más. Depende también del trabajo, ¿no? Estas interacciones pueden ser formales, como reuniones de trabajo agendadas, pero también informales y son muy, muy relevantes, como la charla del café o la charla que tenemos cuando nos cruzamos con el pasillo, y compartimos de cualquier tipo de cosas, desde temas de trabajo obviamente, pero también hablamos de la familia, hobbies y de cualquier otro tema. Obviamente con el COVID, además de las reuniones, se acabaron las charlas de café y las reuniones de pasillo. Inicialmente todo el mundo, o gran parte, estaba muy contento, no había muchas quejas, porque parecía que esto no impactaba en la eficiencia de las compañías. Los beneficios parecían que todavía compensaban los problemas, pero empezaron a aparecer los primeros casos de impacto en salud mental. Sensación de aislamiento, falta de calor humano, impacto en el well-being en general de los empleados, pero también problemas a la hora de transmitir la cultura a las compañías. Teniendo a todos los empleados en sus casas era muy difícil trasladar esta cultura corporativa común. Por otro lado, el sobreuso de la videoconferencia hacía que las reuniones perdieran su eficacia. Yo he estado en multitud de reuniones, algunas innecesarias, y otras reuniones en las que, no sé, en cualquier reunión de Zoom había gente de la audiencia que no atendía de toda la reunión y se dedicaban en el mismo momento a mandar emails o compartir otro tipo de tareas. Yo prometo no estar haciéndolo ahora mismo. Con la mejora de la situación, muchas empresas empezaron a volver a pedir que los empleados volvieran a las oficinas, pero surgieron algunas reticencias. Si el empleado iba a la oficina a hacer lo mismo que hacía en casa, ¿cuál es la motivación del empleado a coger el transporte público o el coche, dedicar cierto tiempo a llegar a la oficina para hacer lo mismo, ¿no? Desde Entity Disruption hemos estado analizando esta evolución de Workplace Transformation y nos planteamos un reto. Ser capaces de mantener gran parte de la eficiencia de las videoconferencias junto con la eficacia de las reuniones presenciales, mientras al mismo tiempo creamos un imán para volver a atraer a esos empleados que quieran estar en casa de nuevo a las oficinas, ofreciendo recursos que no tenían en sus casas, ¿no? Y creamos el activo que llamamos Cocoon. Cocoon es una plataforma para traer los contenidos digitales a espacios físicos. La plataforma funciona como un sistema operativo de un robot, donde en lugar de tú estar por fuera viendo el robot, tú estás dentro del robot, las personas dentro y la oficina es lo que nos rodea. Se basa en la plataforma SPA o de percepción, sistemas cognitivos y actuadores, que ofrece capacidades de desarrollar experiencias inmersivas, multisensoriales, integrar visión 360, sonido espacial, olores, pero también cualquier dispositivo IoT como luces, aire acondicionado y cualquier integración con servicios de terceros. La capacidad más interesante de Cocoon es que cualquier usuario con conocimiento mínimo de la tecnología puede coger el control de un espacio Cocoon y editar, controlar, gestionar sin ninguna curva de aprendizaje grande. Los casos de uso son prácticamente ilimitados. El límite casi es la creatividad, de presentaciones de gran impacto a workshops interactivos, eventos, para pasar también contenidos well-being, en los que los empleados y visitantes van a la oficina y podían liberar estrés y relajarse. En un mundo en el que estamos recibiendo muchísimos impactos desde cualquier medio, propuse una herramienta para crear experiencias memorables e inolvidables. Desde nuestra compañía creemos que realmente para crear una experiencia única e inolvidable es imprescindible tocar los sentidos. Y es ahí donde las experiencias multisensoriales de Cocoon son muy relevantes. Por otro lado,
no quiero olvidarnos de aquellas personas que por cualquier motivo que fuera, no podrían desplazarse a la oficina o al lugar de trabajo, ¿no? Y permanecen desde sus casas o de otro tipo de ubicaciones. Para ello estamos trabajando en una evolución de esta herramienta que llamamos Cocoon Live. Cocoon Live es nuestra aproximación principalmente a la eficiencia de la videoconferencia junto con la eficacia de las reuniones presenciales. Basándonos en tecnología, lo que hacemos es conseguir una captura volumétrica de lo que ocurre dentro de una sala, realmente fidedigno y en tiempo real, y permitir que dispositivos remotos como no sé, gafas VR o móviles, portátiles, evidentemente las gafas VR con mayor grado de libertad, puedan conectárselas como si estuvieran en ello. Con las gafas VR podrías andar, desplazarte, tener reuniones silenciosas, escuchar al de la derecha o izquierda como si realmente estuvieras en la sala, interactuar de igual manera. Con esto termino mi reflexión sobre el WordPress Transformation. Pero me gustaría aprovechar la oportunidad que me habéis dado para expresarme en este gran evento, para compartir mi visión, que aunque no soy experto, como observador y ciudadano de San Francisco. En multitud de reuniones que he tenido con universidades en MIT, Carnegie Mellon y también en empresas de desarrollo de coches, creo que el desarrollo del vehículo autónomo va a generar un impacto tremendo en la configuración de las ciudades. Eso, junto en Internet of Everything, pueden cambiar radicalmente el landscape de la ciudad, de donde vivimos. Quizás desde una aproximación más cercana y accionable, desde algunas implementaciones de Smart Cities, un reto que parece solventable, no muy alejado, es el control inteligente de los semáforos en las ciudades. Pongo un ejemplo, la distribución de paquetería en las ciudades, ¿no? Parece que no tiene mucho sentido, por llevar el caso al extremo, que un camión de paquetería que puede transportar el paquete durante la noche, a altas horas de la madrugada, tenga que pararse en muchísimos semáforos cuando no hay ningún tráfico cruzado en el que beneficie esa parada de tráfico, ¿no? Esto conlleva los evidentes complicaciones de pérdida de tiempo, pero además consumo de combustible, impacto y contaminación sonora, humos, etcétera, ¿no? Desde la Carnegie Mellon recuerdo unas conversaciones que tuvimos y allí aprovechaban los avances que la ciudad de Pittsburgh le ofrecía en cuanto al desarrollo que tenían allí de integración de los semáforos de manera centralizada en el ayuntamiento y planearon un sistema de tokens para evaluar en tiempo real cuál era el sentido de la calle que debería establecer el semáforo en verde, ¿no? El sistema de manera general priorizaba minimizar los tiempos de espera, pero también podía priorizar cualquier tipo de vehículo que por cualquier motivo se prefería dar preferencia, como ambulancias, vehículos oficiales, etc. Obviamente, ese tema se podía trasladar a cualquier tipo de vehículo, ¿no? Para evitar atascos en una punta, puntos negros y cualquier localización en la que sea interesante gestionar esto de manera muy eficiente. Una aproximación diferente para no tener que invertir muchísimo en sensórica sería conectar teléfonos inteligentes de los conductores o las propias aplicaciones que ya disponen muchos vehículos. Estas aplicaciones podrían ofrecer a las ciudades para gestionar los tokens de los vehículos, marcando sus propias prioridades. Podría haber incentivos para usar o rutas específicas en horarios valle, incentivos fiscales por evitar las horas puntas, y ¿por qué no? No me gustaría a mí abrir el debate, pero podría ser una fuente de ingresos, porque si al final estas compañías de distribución, por ejemplo, se ahorran tiempo y combustible, pues ese dinero se podría invertir, comprar tokens para ser todavía más eficientes a la hora de pasar por ciertos semáforos. El otro análisis que creo que todavía tiene mayor profundidad en la transformación es el que, como comentaba, el desarrollo del coche autónomo. Quizás los primeros beneficios que son más obvios del coche autónomo es la comodidad, ¿no? A la hora de conducir, potencial evitar muchos accidentes de tráfico, dejando a un lado la ética de la toma de decisiones críticas, que ya en sí es un debate bastante extenso. Pero la derivada, desde mi punto de vista más importante, que se podía plantear con la transformación en el hábito del uso de los vehículos eléctricos, es que estos vehículos autónomos, evidentemente, no requieren de conductor. Y si no requieren de conductor, pues su eficiencia para estas compañías de
tipo Uber, Lyft, Cabify, de servicio de transporte en demanda, pues su eficiencia de las operaciones puede ser muy alta. Si además pueden tener conduciendo estos vehículos 24 horas al día, porque no tienen conductor, y además puede incrementar la flota bajo la demanda que hubiera en momentos pico del día, la eficiencia sería todavía, o sea, sería altísima. Por otro lado, hay que considerar que el vehículo privado es un bien necesario en las familias, pero su coste es una de las inversiones más importantes a lo largo de la vida. Si consideramos la adquisición, mantenimiento, reparación, impuestos, carburante, seguros, aparcamiento, posibles multas, el monto total es muy elevado. Si además de esto pensamos que es un elemento que en la mayoría de los casos se utiliza durante muy pocas horas del día, se convierte en un bien que es caro y muy poco utilizado. Entonces, ¿qué ocurriría si estas compañías de servicio de transporte bajo demanda ofrecieran precios muy competitivos por la gran eficiencia que tienen ellos en sus operaciones? Es muy probable que muchos de estos particulares, de estas familias, optaran por sustituir su coche en adquisición por este tipo de servicios, ahorrando dinero y liberando una cantidad de espacio en sus garajes. Si este hecho se hace de manera masiva, ya no serían necesarios tanto espacio de aparcamiento privado y público en las ciudades, tampoco estaciones de servicio, dado que estos vehículos podían desplazarse al exterior de las ciudades para repostar combustible, electricidad, lo que fuera conveniente. Este vector de transformación podría liberar una cantidad ingente de espacio, que puede utilizarse para cualquier otro tipo de uso, de espacios verdes, servicios públicos o cualquier otro tipo de servicio privado. Parece que este escenario es bastante factible, ¿no? Y las autoridades competentes deberían estar preparadas desde mi punto de vista para considerar esta realidad. Pero ¿cómo impactarán estos cambios en mi ciudad? ¿Qué impacto tendrán los distintos propósitos que le puedo dar al espacio que se libere? Aunque ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro, parece que es fundamental disponer de información precisa para tomar decisiones. Sobre todo teniendo en cuenta que los cambios en las ciudades relacionados con los tráficos son costosos, son de larga duración y muy difíciles de revertir. Como por ejemplo, pues eso, plan de obras en rotondas o crear carriles nuevos en calles. Desde mi experiencia en el MIT en Media Lab, recuerdo el grupo City Science, que es el grupo que está orientado a explorar las tecnologías y el impacto en las ciudades basadas en tecnología, fueron capaces de explicar la realidad basado a partir de distintas variables. Y si son capaces de explicar la realidad, ¿por qué no también poder hacer simuladores para evaluar las distintas opciones que podía darnos el futuro y cambiando dichas variables? Pues si ofrezco más espacio libre, si meto más transporte público, si ofrezco este espacio para oficinas, etcétera, etcétera. Con este tipo de información parece que es mucho más fácil de tomar una decisión más correcta, ¿no? Esta herramienta puede aportar cierta certidumbre en un escenario de muchos futuribles y retos. Bueno, con esto quería acabar mi reflexión sobre este momento histórico que estamos viviendo, de transformación de las ciudades. Parece que pueden surgir mucha incertidumbre, pero tenemos las herramientas para poder crear unas ciudades mejores y más humanas. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer aportar mi visión. Espero que podáis seguir disfrutando de este gran evento. No me gustaría irme sin compartir un último vídeo. Un saludo y muchas gracias. I'm 82 years old, and I've been waiting for the future my entire life. But do you know what? The future never happens. It never has, and it never will, because it changes. It changes all the time. It changes with every idea, with every thought, with everything. The future never comes. Just an instant before it does, it is transformed into the present, the eternal present that we live in. The present that we imagined as the future is transformed into reality in order that we live longer and better. Because that's what it's all about, right? And when this happens, the future will be different. Muchas gracias.
Agradecemos a Víctor Manuel Morán, director de innovación de NTT Disruption, y lo felicitamos también, por supuesto, por los avances tecnológicos que están desarrollando, los que serán precursores de un nuevo vivir y habitar las ciudades. Y ahora vamos con el tercer y último tema de esta tarde y primer día del Summit. Un gran saludo a Cristian Navas, especialista senior de transporte del sector infraestructura y energía del BID basado en Chile. Cristian Navas es especialista senior de la División de Transporte en la representación de Chile, donde se desempeña en los ámbitos del desarrollo de políticas públicas, de transporte urbano, tecnologías emergentes para la movilidad y la infraestructura para los sistemas de transporte. Ha trabajado en el desarrollo y planificación de los sistemas de transporte por más de 10 años. Dejamos con ustedes la conferencia Experiencias de aplicaciones en Chile y la región. Hola, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Les quiero agradecer especialmente a Smart City Chile por habernos invitado desde el BID a participar en este Summit. Yo hoy día les voy a presentar acerca de algunos proyectos del BID en el marco de experiencias aplicadas de Smart Cities, y también voy a hablarles de una metodología, pero antes de eso quería comentarles que el Banco Interamericano de Desarrollo viene apoyando a la región de Latinoamérica y el Caribe en proyectos y metodologías para evaluar las Smart Cities. Hemos hecho ya más de 13 proyectos, 10 estudios y una guía metodológica que les voy a presentar. Importante también comentarles que esta presentación no es solamente parte del trabajo de la División de Transporte, que es la que yo represento, sino que aquí nos hemos unido tanto la División de Desarrollo Urbano y también el Laboratorio de Innovación, el BID Lab del BID, para hacer esta presentación, y yo lo estoy representando a ellos también. Así que muchas gracias también a los colegas ahí por el apoyo en ese sentido. Voy a pasar rápidamente a la agenda de la presentación. Voy a hablarles un poquito muy rápido del contexto. Después, en una segunda parte, les voy a contar específicamente de esta metodología, que es una medición que hicimos para determinar el grado de avance y lo preparado que estaban las ciudades en la región para emprender, digamos, ciertas acciones de Smart City. Y voy a hablar también algunas iniciativas relacionadas con el tema que hemos venido desarrollando en Chile y también fuera de Chile. Y también hablaré un poco de algunos desafíos que tenemos a futuro. El contexto súper breve, probablemente todos los colegas que están presentando en el evento van a hablar un poco de esto. Latinoamérica es una región que viene urbanizándose muy rápidamente. Esperamos, incluso hay gráficas que muestran esto que es más acelerado aún, pero efectivamente estamos viviendo un proceso en que la mayoría de la población se está mudando a las ciudades, y eso es un fenómeno que en la región de Latinoamérica se da incluso con mayor velocidad y con mayor presencia en cantidad de personas que en el resto del mundo. Así que eso es un tema bien importante de consignar, ¿no? Como sabemos, este fenómeno ha generado que la población urbana de las ciudades en los últimos 40 años ha pasado desde el 68 más o menos al 85%. Y eso genera, obviamente, que las ciudades tengan desafíos importantes para mantener estos ritmos de crecimiento económico también. Deben hacer esfuerzos muy importantes para mantener, obviamente, el desarrollo de su infraestructura y la provisión de servicios con este incremento relevante de la población en ello. Así que ese es como el contexto que nos lleva probablemente a tener un especial ojo y ver cómo podemos hacer que las ciudades sigan siendo competitivas y el concepto de Smart City empieza a ser ahí muy relevante en ese contexto.
Yo no me voy a detener mucho en el contexto, probablemente todos vamos a hablar un poquito en este evento de eso. Yo ahora quisiera pasar un poco a esta metodología que les conté en un comienzo, que les quería comentar, que, bueno, esta es una metodología que desarrollamos con la consultora Deloitte, de asesoría financiera, y es una metodología que evalúa la madurez SMART en las ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Y también genera de alguna manera, con esa metodología podemos diseñar como una visión a futuro de lo que deberíamos hacer en las ciudades para que estén mejor preparadas para transformarse en smart cities. Entonces, bueno, como decíamos, en el contexto, con el tema de la urbanización que se vive en la región, queremos con esta metodología medir cuál es la madurez que tienen cada una de las ciudades que vamos a estar, a las cuales le realizamos la metodología, y esta metodología esperábamos que permitiera, bueno, definir las áreas en que se deben evaluar una ciudad inteligente, tanto en infraestructura y en otras dimensiones, contar con una herramienta que permita evaluar esas áreas, evidentemente, identificar ciertos proyectos de inversión que permitan determinar el nivel de madurez que tienen las ciudades, y con ello definir un plan de acción en mediano plazo para aumentar ese ese nivel de madurez, y con ello contribuir a que se puedan desarrollar de esa manera. No fuimos innovadores en la metodología, porque esta metodología existe en el mundo, y hay varias metodologías que tienen distintos aspectos que consideran este tema, pero no había ninguna que estuviera realmente alineada con el contexto particular de nuestra región, y eso nos parecía muy importante a la hora de definir, hacer una metodología, porque otro camino podría haber sido ocupar otra metodología específicamente para la ciudad, pero, o sea, para la región. Pero tomamos el camino de hacer esta metodología, ¿no? Entonces, ¿por qué también tomamos esto? Porque las metodologías que revisamos en este mismo contexto consideraban muy poco a las ciudades de la región para evaluar, ¿no? Por ejemplo, en Cities in Motion, que considera 174 ciudades, para hacer índices y metodologías, solo tenía un 14% del total de ciudades de la región, y otros índices consideraban bastante menos ciudades, ¿ya? E incluso lo que nos parecía es que como las metodologías o los índices no estaban considerando bien a la región, porque, por ejemplo, la que tenía mayor cantidad de ciudades de la región, la primera ciudad que aparecía en estos rankings aparecía muy abajo. Entonces eso también nos daba cuenta de que no estábamos haciendo un buen uso de esa metodología para medir la realidad de la región. Así que, bueno, en este contexto comenzamos como en esta parte de la metodología a analizar casos de estudio primero, como para ver cómo estamos preparados, y ahí analizamos todas las ciudades que aquí aparecen, ¿no? Y los primeros hallazgos, que no nos van a sorprender a muchos, probablemente conocemos bien nuestra región, es que efectivamente en estos primeros análisis encontramos falencias en los temas de infraestructura física y digital. Prácticamente habían ciudades que no tenían esta infraestructura. Las capacidades institucionales, que es un tema muy repitente en el contexto de la región, aparecieron también, en el sentido de que había ciertas brechas que eran importantes y que había que considerar. Teníamos falta de financiamiento y también una falta de visión clara de qué era una Smart City, y tampoco las ciudades tenían un diagnóstico integral de ellas mismas en estos temas. Así que esos fueron los primeros hallazgos. La metodología después lo que hace es evaluar dos áreas principales, que son una primera área que la llamamos de dimensiones, que define de alguna manera cuáles son las áreas más funcionales a través de las cuales se gestionan los servicios de ciudad inteligente, que son, como aparece aquí, medio ambiente, movilidad, economía, seguridad, estilo de vida y educación.
Y por otro lado, tomamos en cuenta la infraestructura, que tiene 3 aspectos que permite que las dimensiones se puedan ejecutar o se puedan llevar adelante, ¿no? Que es la infraestructura física, la infraestructura digital y la data potencial que existe como parte de esa infraestructura y que puede generar desarrollo, ¿no? Podemos hablar bastante más largo de exactamente los beneficios de los datos, de tomar decisiones orientadas en los datos. Probablemente durante el Summit habrá muchas presentaciones de estos temas también, pero sabemos que ese es un potencial muy importante que se asocia a la infraestructura. Entonces eso es básicamente lo que considera la metodología, y yo no quisiera, por el poco tiempo que tenemos, entrar en demasiado detalle. Solo les quiero comentar que hicimos esto para diversas ciudades de la región. Va a estar disponible el informe de la metodología, yo se los puedo compartir, pero les voy a mostrar un poco un dato de una ciudad, y disculpen que está esta slide en inglés, pero solamente ilustrativa, para mostrar después de haber hecho todos los análisis en base a estas 2 áreas que definimos, que son las dimensiones, y como decía, la parte de infraestructura. Este es el resultado que obtuvimos, por ejemplo, en una ciudad como Asunción, ¿no? Y el nivel de madurez de Asunción como ciudad inteligente, en un índice de 1 a 4, escaló en un 1.68, ¿no? Que está todavía en un rango bastante bajo, ¿no? Entonces uno puede ahí mirar los índices que se tomaron y que salieron del desarrollo de este análisis y metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Asunción pudimos determinar cuáles eran las fortalezas, como por ejemplo el tema de la incorporación en el eje transversal de este trabajo que se venía haciendo de Asunción y Smart City en el plan Asuviva. Las fortalezas también tienen que ver con la colaboración que existe entre el gobierno nacional, desde el gobierno nacional para llevar adelante proyectos tecnológicos, y que vienen desarrollando proyectos de alto impacto en temas de movilidad, economía y estilo de vida, ¿no? Pero también hay retos importantes, evidentemente, por el índice que se obtuvo, ¿no es cierto? Que hay una falta de una visión clara y unificada de ciudad, y tampoco tienen un área exactamente responsable para llevar esto adelante, ¿no? Entonces aquí están los temas institucionales que hablábamos al principio, ¿no? También un acceso limitado a fuentes de financiamiento, y también infraestructura física y digital que no está al nivel esperable y que es más bien antigua y que requiere de una actualización. Entonces son un poco los resultados que obtuvimos en distintas ciudades al aplicar la metodología. Por cierto, súper disponible para discutir más detalles de la metodología, para que lo quieran. En honor al tiempo voy a ir pasar a las cosas que el BID ha estado apoyando en el marco de proyectos de Smart City en Chile. El primer proyecto quizás más interesante que les voy a hablar tiene que ver con el primer piloto de vehículo autónomo que desarrollamos durante el año 2020. Este fue un piloto en el cual pusimos a operar un vehículo con ciertas condiciones particulares. Como sabemos, en el mundo los vehículos autónomos todavía no están propiamente desarrollados para operar en las vías públicas. Nosotros trajimos el primer vehículo autónomo a Latinoamérica y el Caribe que operó y que hizo un servicio de transporte. Fuimos los primeros en la región, aquí en Chile, en Santiago, en hacer algo así, lo cual fue un paso bien importante que llevamos adelante con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y fue el primer paso para desarrollar un hub de conocimiento sobre movilidad autónoma en la región, explorando nuevos marcos normativos para el desarrollo. Aquí había un desafío muy importante que era que tiene que ver con la movilidad autónoma, que es, aparte de hacer las pruebas con los vehículos, etcétera, hay que definir el marco normativo en el que permite que esta tecnología se desarrolle, porque hoy por hoy con
con las normativas existentes, estos vehículos no pueden, en la mayoría de los países no pueden operar. Así que eso fue muy importante. La experiencia de este piloto que se hizo durante 3 meses y que permitió transportar más de 6.000 pasajeros, donde pudimos rescatar las experiencias de los pasajeros, de los operadores, etcétera, permitió derribar mitos, como dice aquí, y conocer de primera fuente la opinión de futuros usuarios de la movilidad autónoma. Corroboramos también que obviamente el lugar donde se opera empieza a ser muy relevante con estas tecnologías, y aquí me voy a lo que veníamos hablando en la metodología, de que se requiere cierta infraestructura básica necesaria, tanto física como digital también. Y bueno, también evidenciamos otras cosas como incorporar flexibilidad y responsabilidad operativa a los distintos operadores, permite, ¿no es cierto?, fomentar una respuesta eficaz ante ciertos imprevistos, ¿no? Otro tema que venimos desarrollando bien interesante, que va más por el lado no de hacer pilotos, que permitan como destrabar ciertas cosas, tiene que ver más con la parte de planificación y cómo incorporamos los temas en la planificación de Smart Cities. Nosotros venimos haciendo un trabajo bien interesante que tiene que ver con incorporar, de usar Big Data para recopilar información de patrones de viaje. Esto es algo que viene en desarrollo a nivel mundial, de cómo a través de la digitalización uno puede pasar de lo que nosotros hacemos en transporte, que son las encuestas de viaje, donde definimos los patrones de viaje de las personas y con eso proyectamos de alguna manera los viajes a futuro y con eso definimos los proyectos de infraestructura de transporte que se van a hacer en el futuro. Entonces, aquí en este caso del transporte es muy importante esto, y eso se hace con encuestas que son presenciales, ¿no? Como un censo, ¿ya? Lo que estamos tratando de hacer aquí es ver con toda la digitalización y los datos disponibles de las diversas aplicaciones de teléfonos celulares, etcétera, ver cómo podemos llevar y digitalizar esa encuesta, lo que nos permitiría, bueno, tener una mucho mejor planificación. Entonces aquí lo que estamos viendo son si estas tecnologías móviles permiten inferir patrones de viaje con buen nivel de certeza, pero también efectivamente como estos procesos definen inversiones futuras, tenemos que estar muy seguros que digamos que los datos que estamos tomando son efectivamente representativos de la población. Entonces, tenemos todavía problemas respecto de asegurar ciertos niveles de participación y compromiso en el proceso de que los usuarios entreguen esta información y que no hayan sesgo asociado a la tecnología. Otro tema bien interesante que venimos haciendo, que también tiene que ver con la planificación, es un trabajo que viene haciendo nuestra división de desarrollo urbano, que tiene que ver con recopilación de datos a través de inteligencia artificial para, a través de imágenes aéreas, identificar barrios marginales, ¿no? Esto quiere decir que nosotros con ciertas imágenes aéreas y algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de establecer características de campamentos, que es un tema que hemos venido trabajando en el último tiempo, no solo en Chile, sino que también en la región. Entonces, con este trabajo estamos fortaleciendo las capacidades del programa de asentamientos precarios en Chile para que ellos tengan una mejor respuesta con el uso de tecnología y que esto permita, digamos, cerrar brechas de infraestructura que, como sabemos, siguen siendo para la región y como vimos con la metodología que desarrollamos, hay falencias en muchas ciudades todavía de estos temas, ¿no? Entonces, esto es una solución que va más que nada a la parte de planificación, ¿no? Otro tema interesante que desarrollamos fue el proyecto de Smart City in a Box en la Araucanía, en la región de la Araucanía, como parte del Smart Araucanía. Esto fue una iniciativa en la que apoyamos a la Universidad La Frontera, que fue financiada por el BID,
por Corfo y por el gobierno regional de la Araucanía, que la idea era conectar empresas con las startups y los ciudadanos para incorporar una visión integral de ecosistema, de innovación y de ciudades inteligentes, ¿no? Entonces aquí hay algunos de los pilares de este trabajo. Se hicieron diversos proyectos que permitieron acercar, como decíamos, el emprendimiento a las empresas y a la ciudadanía en particular. Por ejemplo, creamos una plataforma piloto que generó más de 40 soluciones integradas y en torno a 8 desafíos que se establecieron. Trabajamos con más de 7.000 usuarios, se beneficiaron a más de 3.500 familias. Este proyecto está casi terminando ya, pero es un proyecto que fue súper interesante en esta idea de acercar las soluciones a las empresas y a los ciudadanos. Por último, el otro trabajo que hicimos, que es muy relevante desde el punto de vista de habilitar las condiciones de infraestructura para que se desarrollen los Smart Cities, fue todo lo que tuvo que ver con el Observatorio Nacional de 5G, donde fomentamos la colaboración del ecosistema digital de Chile para la investigación, financiamiento, desarrollo y difusión de conocimiento, y generar casos de uso sobre plataformas de 5G acorde a las necesidades que tiene nuestro país. Entonces, con este Observatorio Nacional, establecimos un plan social de desarrollo digital, en el cual VIDA apoyó al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en este sentido, por sobre 4 ejes, ¿no? La inclusión digital, hacer este observatorio, un plan de 5G y ciberseguridad y 5G. Entonces se desarrollaron a partir de esto diversos casos de uso de la tecnología, ¿no? Entonces se hizo, por ejemplo, un piloto de cámaras de control de tránsito con inteligencia artificial conectada. Esto quiere decir que lo que se probó fue con la capacidad del 5G de tener una respuesta y una velocidad bastante más rápida que digamos, con 4G tradicional no se podía hacer, era de tener conectados semáforos con las cámaras, y esto permitía digamos, en tiempo real, trabajar con los tiempos de semáforo a partir de las imágenes de las cámaras. Se hizo monitoreos de flujos de personas y del cumplimiento de las medidas sanitarias en el sector del Aeropuerto Internacional de Santiago. Hicimos la primera ecografía a distancia sobre una red 5G. En la minería se estableció un monitor operado a distancia por el sistema de control y un brazo robótico también. Se trabajó con un dron agrícola forestal para monitoreo a partir de una red 5G, y también otro piloto de minería. Entonces esas son las cosas que hemos venido trabajando. Y por aquí voy a terminar. La verdad es que podríamos con cada uno de los proyectos probablemente haber hecho una presentación particular. Aquí les dimos un poquito de qué se trataban cada una de las cosas que venimos haciendo, y me voy a pasar a la última parte de la presentación, que tiene que ver más bien con los desafíos a futuro. Lo que nosotros siempre estamos muy preocupados en el banco es un poco de anticiparnos a los riesgos, ¿no? Y en ese sentido, lo que venimos tratando de impulsar en esto del desafío futuro y de cómo anticiparnos a los riesgos tiene que ver con estos 4 puntos que aquí ponemos como para irnos de esta presentación, aparte con lo interesante perdón, de los proyectos, también con varios desafíos, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos promoviendo que hay que anteponer a las personas por sobre las tecnologías, y eso no se debe olvidar cuando desarrollamos Smart Cities. El tema de ciberseguridad es muy importante. Ustedes vieron todos los pilotos que estábamos haciendo con 5G. En todos ellos el tema de ciberseguridad es un foco súper importante a tener en consideración por todas las consecuencias que podrían tener los mal usos de esta tecnología en el marco de lo que venimos preparando. Imagínense, no sé, en los temas de minería, en los temas de semáforos, etcétera, y que esto contribuye a tener el menor riesgo posible de vulneración y de ataques de distinto nivel, ¿no? Establecer reglas claras de implementación para la tecnología, para así resguardar la privacidad
la información de los ciudadanos, como decíamos también en el primer punto, por eso es muy importante anteponer a las personas por sobre las tecnologías. Y bueno, y por último, súper importante tomar acciones para evitar la brecha digital en los territorios, o sea, no podemos permitir que los avances tecnológicos contribuyan a generar mayores brechas en nuestra población por el no tener acceso a estas tecnologías. Eso es súper relevante desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo, así que eso siempre es muy importante tenerlo en consideración. Bueno, esa es mi última slide de la presentación. De nuevo agradecer a Smart Cities a Smart City Chile por la invitación a participar en este evento, y quedo muy atento a futuras consultas o necesidades de información. Muchísimas gracias. Hemos concluido con el bloque 4 y además el primer día del Summit. Agradecemos, por supuesto, su participación y recordarles que los esperamos mañana a las 9:30 horas para continuar con este importante Summit de Smart City e Innovación. Recuerden, pueden visitar cuando quieran la Expo. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.